como ya les decía, son las 4:45, no podía quedar media hora, digamos, prácticamente todo el debate. Dos pausas, ahí tienen la imagen final de que los compañeros en este simulcast de ABC News están compartiendo. Se ha acabado el debate con esa alocución final por parte de Donald Trump y también de Kamala Harris en una fotografía en la que enseguida entramos en el debate, pero quería mostrarles en dos diapositivas un poco los mensajes clave del debate. Si pueden ver en estas imágenes, en estos dos destacados de lo fundamental que se está transmitiendo a estas horas, el elemento clave estaría alrededor de lo viral, por un lado, ese primer mensaje, Trump acusando a los inmigrantes de comerse perros y gatos ante una mirada atónica de Kamala Harris, atónita. Este va a ser sin ningún lugar a dudas la imagen principal y la parte del debate que más se va a viralizar. Ya lo está haciendo en redes sociales, ya lo está haciendo, y además con la negación por parte de esas entidades locales que están diciendo que eso no ha sucedido en ningún momento. De tal manera que tenemos un primer debate viral, no es lo importante, porque a partir de ahí, sobre todo el choque ha estado alrededor de la economía, pero bueno, echándose un poco tú la deuda, ha empezado en la geopolítica otra vez a coger fuerza todo. Kamala Harris ha dicho que defiende, como ven ahí en pantalla, a la OTAN, mientras Trump ha pedido que la guerra de Ucrania se detenga. De ahí no ha salido Trump. Ha intentado sonsacarle Kamala Harris si quiere que gane Ucrania. Ha dicho que lo que quiere es que la guerra se detenga. Ha intentado decirle cuál es el plan. Ha dicho, quiero que la guerra se detenga. Tanto Harris como Trump han dicho que sus planes fiscales van a beneficiar a la clase media. Se han enzarzado, ¿no?, en un debate, en una conversación alrededor de cuánto por un hijo, cuánto por 2 hijos de ayuda, cuánto por 3 hijos. Trump ha metido dentro del debate que no habría límite salarial para recibir las ayudas. Y luego, otro de los mensajes claros en los que ya se está moviendo viralmente en redes sociales ha sido cuando Trump ha dicho que ella es Biden, y ella ha contestado claramente, no soy Biden y ciertamente no soy Donald Trump. Si miran esta siguiente diapositiva, vemos también la otra parte de debate donde se ha destacado que Harris dice que está de acuerdo con la decisión de Biden de salir de Afganistán. Cuidado con esto. Y además porque dice que lo importante en la decisión es que se han ahorrado 300 millones. Harris dice que está de acuerdo con la decisión de Biden de salir de Afganistán. Ha intentado dejar muy claro, odias a Israel, y ha dicho ya no, no y no. Es decir, que había también un mensaje alrededor de Donald Trump intentando acusar o mandar un mensaje de Kamala Harris más en una posición menos pro-israelí en Israel, y ella ha matizado, aún siendo pro-israelí, que se tiene que hacer de otra manera. Si Donald Trump fuera presidente, ha dicho Kamala Harris, Putin estaría sentado en Kiev ahora mismo, y Trump se ha negado, como les decía, a decir que quiere que Ucrania gane la guerra con Rusia, diciendo quiero que la guerra se detenga y salve vidas, y además se ha quejado de la cantidad de ayuda militar estadounidense a Ucrania. Pero se ha quedado ya a medias, no ha explicado cómo va a hacer que acabe que concluya la guerra en Ucrania. Son las 4:49, llevamos prácticamente 3 horas de especial aquí en Negocios Televisión, intentando darles todo el detalle del debate clave. No sabemos incluso si va a haber otro debate. Lo que sí sabíamos es que este iba a existir, 10 de septiembre. Pero a partir de aquí vamos a ver la fotografía clave alrededor de cómo ha entrado y quién va a ser ganador. Lo iremos viendo, aunque ustedes ya han dejado muy claro que es Donald Trump el ganador del debate. Lo vamos a ir viendo en distintos entornos en los próximos minutos, en las próximas horas. Están con nosotros para abrir esta mesa de debate, post-debate, Agustín Campero, economista. Agustín, muy buenos días. O noches, ya no sé qué decirte. Aquí buenas noches, pero buenos días. Buenas noches, Agustín. Mariana Martínez, periodista especializada en finanzas y políticas públicas, que nos acompañó además en el primer debate con Joe Biden. Buenas tardes, Hola, buenas noches, ya no sé.
Buenas noches, por aquí. Buenas noches también. Y Alejandro Carlos Biondini, político. Bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal? Mucho gusto. Alejandro César es mi nombre. Alejandro César, perdón, Biondini. Primera valoración. Mariana, ¿cómo has visto el debate? Bueno, creo que se enfocaron en lo que hablábamos en aquel primer debate sobre las necesidades económicas de Estados Unidos. O sea, básicamente estaban enfocados en el nivel de desigualdad y Kamala Harris hizo un énfasis fundamental en hacer ver que ella viene de la clase media, que ella sabe cómo buscar las posibilidades para que esos jóvenes que hoy no tienen una vivienda, para que esas familias que hoy no tienen un techo o un sustento lo logren. Hizo mucho énfasis también en los pequeños negocios, dijo que era fanática de los pequeños negocios porque su mamá y la persona que las había criado a ella y a su hermana tenía pequeños negocios. Kamala Harris se centró mucho en la economía y en atacar a un Trump a quien le sacó incluso las 6 caídas en bancarrota y en la herencia que habría heredado. Se enfocó mucho en decir que ella tiene un plan y Trump terminaba diciendo que él no lo tenía porque él no era presidente en este momento. Fue parte de lo que vimos. En un momento estuvo por encima, él, como era de esperar, la iba a atacar, iba a atacar lo que fueron los fracasos de la administración de Joe Biden y es parte de su personalidad. Básicamente, el tema de la desigualdad económica en Estados Unidos es el centro de esta contienda. Agustín. Bueno, yo creo que quien tenía muy bien planificado cómo sacarle jugo a este debate fue Kamala Harris, que claramente le habló al votante que ella necesita que se mueva, que es el votante de clase media, que todavía no está totalmente decidido a ir a votar. Ella está con algunas dudas en los estados donde se va a decidir la elección, que son poquitos estados, que tienen una tendencia un poquito más conservadora que otros estados, y ella tiene un perfil bastante progresista, su vicepresidente también. Entonces ella se centró y todo el tiempo trataba de llevar el debate principalmente a la cuestión de los problemas económicos y a los problemas de todos los días de las familias americanas. Entonces volvía y volvía sobre eso, que no había que pelearse con el pasado, que no había que generar desunión y que había que centrarse en la solución de los problemas. También explotó la cuestión de que Trump dividía y ella procuraba unificar y que no hay que mirar para atrás, sino hay que mirar para adelante. Y en ese sentido se mostró bastante disciplinada y aparte, me parece a mí, con mucha firmeza para mostrar liderazgo. Trump también pudo sobreponerse a esa idea de que él ya está viejo para gobernar, se mostró también bastante enérgico, no se mostró cansado, su imagen visual fue una imagen de alguien que todavía está en condiciones de ser presidente. Lo pusieron nervioso, reaccionó mal en algunas preguntas, se va a convertir en meme con las cuestiones de las mentiras que dijo y que claramente están ya identificadas y que están circulando por internet en este momento. Pero me parece que aprovechó las cuestiones que están relacionadas sobre todo en política internacional, con que en estos momentos el mundo está en un estado de mucha más ebullición y belicosidad que antes, que hace unos años, y él relacionó esa situación global con una aparente debilidad por parte de Biden, sin decir otra cosa, y probablemente ahí haya encontrado una beta de mayor debilidad de Kamala Harris. ¿Qué va a pasar luego este debate? Yo creo que no va a tener mucha incidencia, pero que me parece a mí que Kamala Harris estuvo un par de puntos más arriba respecto a la justeza con que ella siguió una estrategia de debate y que apeló a un votante todavía indeciso para ir a votar y que ella necesita que en esos estados que van a decidir la elección, esos votantes salgan a votar y la voten a ella. Alejandro. Bueno, yo lo que evalué fue que, por un lado, sentó muy claro, desde un lado, digamos, la estrategia de Harris, que lo trató de colocar a Trump. Trump se mantuvo muy firme, la verdad es que creo que incluso sorprendió a los propios demócratas, porque él no se dejó meter en el juego, digamos, de provocación. Harris estaba todo el tiempo intentando reírse, intentando en alguna forma como burlarse de él. Eso no funcionó. Trump se adaptó muy bien al entorno del debate. También hay que destacar que
los periodistas le hicieron muchas preguntas como intentando contradecir lo que él decía con lo que dijo. Creo que en eso salió airoso. En el caso de Kamala Harris, bueno, ella tuvo un discurso que, como bien apuntaban los amigos preopinantes, intentó apuntar un poco a la parte de los emprendedores, a la parte quizás de los nuevos inmigrantes, pero bueno, también Harris tiene que responder porque no aplicó esas políticas, ¿no?, durante la actual presidencia de Biden. Digo, ella es de hecho la vicepresidente en este momento en ejercicio. Entonces, en ese aspecto creo que Trump galvanizó a su electorado, las formas de él o las prédicas de él ya son conocidas y son aceptadas largamente por quienes lo siguen. En el caso de Harris, yo creo que el desafío de ella era intentar descolocarlo a Trump. De hecho, yo observé que hubo 3 veces donde ella incluso lo intentó en el medio de que Trump hablaba, interrumpirlo, lo cual, desde mi punto de vista, también demostró un cierto nerviosismo por parte de ella, una cantidad de imprecisiones. Noté que en ese sentido Trump se mantuvo acorde a las reglas del debate, o sea que se invirtió un poco lo que se esperaba de este debate, con lo cual, a mi entender, sí, Harris seguramente consolidó a su electorado y Trump al suyo, seguramente al indeciso no estoy seguro si lo lograron convencer, pero si analizamos en la estrategia de ambos contendientes, yo entiendo que Trump salió ganando porque no solamente no perdió el juicio, sino que se mostró solvente, incluso la diferencia de edad no se notó, hubo una rapidez mental notable, sobre todo del lado de Trump. Y reitero, esa estrategia de Harris de permanentemente intentar burlarse, digamos, socarronamente, para mí en algún punto también la desmerecía porque, bueno, siendo vicepresidente de los Estados Unidos, uno esperaría otra cosa, digamos, ¿no? A partir de aquí, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención en el capítulo, por ejemplo, económico, donde han estado hablando alrededor de esa deuda y de los beneficios fiscales en el medio plazo? Abramos debate. Entre los puntos que estaban importantes está el tema del salario, el empleo. Kamala Harris fue enfática en este tema, en apuntar hacia ese electorado joven, como señalaban, y en buscar hablar sobre el costo de vida, cómo disminuir el costo de vida, a lo que Trump le respondía que él había dejado una inflación controlada y se había controlado en la administración de Joe Biden, que las políticas que se habían tomado a partir de la Fed no son efectivamente o no fueron efectivas en su totalidad para lo que se esperaba de aquel aterrizaje suave del que había estado hablando Powell. En este caso, ella hizo énfasis en decir que tiene un plan, que tiene un aporte de $50,000 a estas pequeñas personas, a los ciudadanos que necesitan formarse. También habló de la necesidad de crear las oportunidades para dar vivienda, la importancia de tener una vivienda y de apuntalar al sector de la construcción, en el cual le atacaba parte de lo que ha sido el negocio de Donald Trump o del que fue uno de los negocios principales de Donald Trump o de su padre. Además de los efectos que tiene la migración en el quitar empleos, fue parte de la estrategia de Trump. Decir que los migrantes han quitado esos empleos y que esos migrantes los permitió Joe Biden. Agustín, Alejandro. De mi parte creo que... perdón, de Agustín, perdón, vamos por el orden. No, lo que yo decía es que me parece que en el aspecto de lo que destacó Trump, creo que hizo hincapié en algo que no se puede soslayar, que es la influencia que tuvo la pandemia en la parte económica. Me parece que hubo una parte que fue sólida por parte de él cuando explicó, bueno, las carencias que todavía o las debilidades que todavía tienen las energías renovables, cuando explicó justamente que, lo cual es cierto, que se requiere todo un desierto para poder alimentar una ciudad o una cuestión energética, digamos, si usamos la parte solar o la parte eólica. Y me parece que hay una cuestión que sí hay que destacar, que fue cuando en una parte Trump sostuvo o reafirmó que Kamala Harris se refirió a China en los mismos términos que se refiere MAGA, ¿no? O sea que eso fue bastante llamativo. Quizás es un giro, porque Biden eso no lo puso en práctica, y sí lo hizo Harris. Y bueno, sí coincido en que Harris apuntó mucho a los emprendedores, apuntó mucho a revitalizar las pequeñas economías, pero, insisto ahí, quizás en ese punto, el mayor punto débil de la prédica de Harris es que, bueno, ella en este momento es gobierno,
con lo cual uno no tendría, si yo fuera votante estadounidense, me preguntaría, bueno, ¿por qué no se implementan ya? ¿Por qué tenemos que esperar a que asuma Harris si ya está Biden en el poder? Tomando desde allí, Trump agitó la cuestión de la inflación, que es una preocupación en este momento en Estados Unidos, y creo que algo inteligente que hizo Kamala Harris frente a la situación de que ella es parte del gobierno en este momento, fue que agitó la cuestión bastante conocida de que Trump es millonario, que nació en una cuna de oro, y que gobierna para los millonarios y que les va a bajar impuestos a los millonarios y que esos impuestos van a causar déficit fiscal y van a hacer probablemente un aumento de impuestos para las clases medias y las clases más populares. Entonces Kamala Harris siempre procuró estar identificada con la clase media y con los trabajadores, y eso fue una vez, otra vez y otra vez. Y otra cosa que me parece que Kamala Harris desarrolló con éxito es relacionarlo a Trump con gobiernos autoritarios y con dictadores, y creo que Trump ahí cometió un error en reconocer que él tenía una amistad con Putin y que eso supone una ventaja para Estados Unidos para que se termine la guerra, y no quedó claro en qué términos tampoco, ¿no? ¿Eso cómo va a operar en los votantes americanos? Y no lo sé, pero ahí me parece que Trump tuvo un traspié porque no quedó despegado de los líderes autoritarios en estos momentos del mundo. Y me parece que Kamala Harris también tuvo una cuestión adicional, inteligente, respecto a cómo Trump dejó que China aproveche algunos avances tecnológicos de Estados Unidos a partir de los microchips, etcétera. Y fue la persona, Kamala Harris también introdujo la idea de cómo Estados Unidos perdió comercialmente con algunos de estos grandes países, en términos comerciales, por un lado, y por otro lado, con el gobierno de Trump, ¿no? Y por otro lado, ella dijo que lo que hay que estar discutiendo es cómo Estados Unidos aprovecha sus ventajas en inteligencia artificial y en la computación cuántica. Y bueno, creo que ahí también tuvo un punto que está relacionado con el futuro, ¿no? Veremos también cómo, esto es un interrogante, cómo opera eso con los votantes, veremos. ¿Cómo veis la fotografía también alrededor de la geopolítica? Era otro de los temas fundamentales. No ha conseguido, por ejemplo, Harris sacarle alrededor de quién o de cómo va a ser el plan para terminar en la guerra de Ucrania. ¿Qué papel ha jugado la geopolítica en el debate también? ¿Y cómo veis quién lo ha encarado mejor? Harris, por ejemplo, ha tenido ese momento complicado alrededor de la retirada de las tropas de Afganistán. Bueno, desde el punto, arranco, si les parece, desde el punto de vista de la geopolítica, me parece que ahí es más sólido o fue más claro el planteo de Trump. Creo que hizo, bueno, una promesa de campaña, que no es poco, cuando dijo que él podía resolver la guerra de Ucrania. No sé si es un disvalor que él se haya manifestado, depende del electorado, pero ya es público, digamos, que él tiene una buena relación con Putin. También él apuntó algo que es real, y lo subrayó, y creo que los estadounidenses lo saben muy bien. Él dijo, bueno, pero Rusia tiene armas nucleares, o sea, no nos olvidemos también del poder militar de Rusia, y que tampoco es conveniente que Estados Unidos se pelee con Rusia en los términos en los que se está llevando adelante la situación. También en la cuestión, digamos, incluso en este mismo punto de Ucrania, fue bastante llamativo como él, la acusó a Harris de una especie de impericia al momento de llevar a cabo las negociaciones, que después que ella estuvo en las negociaciones, se desató la invasión de Rusia contra Ucrania, o sobre Ucrania. Y en el tema de, Harris hizo mucho hincapié permanentemente como un disvalor en el manejo de Trump con sus relaciones con lo que ella llamó los dictadores, los gobiernos, los regímenes de Corea del Norte, con los talibanes, etcétera, etcétera. Pero en ese punto también hay que recordar que justamente ese es uno de los caballitos de batalla del trumpismo, es que durante la gestión de Trump no hubo prácticamente guerras y que de hecho trajo a soldados estadounidenses del exterior, lo cual se revirtió con Biden. Con lo cual hoy por hoy yo no sé si el electorado estadounidense en su conjunto está a favor de seguir con las guerras y de seguir, digamos, sacrificando a sus hijos en tierras extranjeras,
Y en ese punto geopolítico es donde sí Harris no puede, digamos, o sea, no supo rebatir o no supo decir, bueno, ¿cómo voy a traer mayor paz? Al contrario, se mostró en algún punto, yo diría, hasta un poco belicosa. Trump también calificaba a Kamala de débil como negociadora, que no era una buena negociadora y eso era lo que iban a tener como jefa de Estado, que la habían mandado a mediar entre Ucrania y Rusia y se había desatado una guerra. Él se señalaba como la persona que había logrado acuerdos con China, la persona que había logrado acuerdos con Corea, y el caso de Ucrania aseguraba que si él hubiese estado en el poder, esa guerra no se habría dado. Hemos dejado un minuto porque tenemos la primera reacción alrededor, la primera valoración alrededor del lado republicano, J.D. Vance, hablando alrededor de cómo ha sido el debate. Vamos a escucharle. Out of that conflict and back on a footing of peace. Donald Trump's already had successful diplomacy. He's going to do it again when the American people elect him president in a few months. Sir. He did not tell us how he's going to stop the war in Gaza after 40,000 casualties. I mean, of course, Biden administration and Vice President Harris did a horrible job. What is going to make a difference? Well, look, I think what President Trump has said very specifically is, one, you need to give Israelis the precision-guided weapons so that you don't have a lot of unnecessary civilian casualties. Kamala Harris says that she wants to cut down on civilian casualties, but her foreign policy has actually led to a lot of Palestinian civilians being killed. It's also prolonged the war. It's also strengthened Hamas. It's like a lose-lose-lose foreign policy, but again, that's the incompetence of Kamala Harris. Ma'am. What do you say to Haitian Americans, Haitian immigrants who say spreading false claims about them put their lives at risk? Well, I don't think that no one has spread false claims. What they've said is that a small migrant community, 20,000, so it's big for the city of Springfield, but it's small compared to all Haitians in the United States of America, that small migrant community has caused a lot of problems. It's led to higher rates of communicable diseases. That's a verifiable fact. It's led to animals disappearing. Many of my constituents have said that has been happening. It's led to higher home prices. That is a verifiable fact. So this influx has led to a lot of poverty in Springfield. No. Let me finish. Let me finish the question. Excuse me. City officials have said that's not true. That's not actually accurate. What they've said is that there's no evidence that immigrants are eating animals, and you have been saying, and Donald Trump just said on stage that they are eating animals. Would you like me to answer the question? Pueden Or would you like to imaginar keep cuál es la interrupting me? pregunta, ¿no? Alrededor de los inmigrantes que se comen perros y gatos. Le está diciendo que no hay evidencia respecto a la periodista. Está contestando J.D. Vance. A lot of residents on the ground have said that there is. That just means the city manager, I think, isn't fully in touch with what's going on the ground there. I've heard from many of my own constituents who have seen these things with their own eyes, who have seen these abductions with their own eyes, who have seen geese being taken out of local parks and slaughtered in front of their eyes. What do I think is a bigger problem? Insulting 20,000 people, or the fact that my constituents can't live a good life because Kamala Harris opened the border? I think it's Kamala Harris needs to do her job and make people happier and healthier in this country. Last question, guys. Last question. Has tonight Trump won the election, sir? Esas son las palabras que ha tenido. A ver si sigue ahí J.D. Vance. Vamos a seguir escuchándole. With undecided voters? Well, his debate opponent, I will say one thing for her, she had a pulse unlike his opponent a few months ago, so I think that there was that big difference. But look, I think what we revealed here is that Kamala Harris is a candidate of platitudes. There's no substance, there's no ability for her to talk about how her record lowered grocery prices or housing prices, because her policy raised housing prices and raised grocery prices for Americans. So I think what we saw was Donald Trump. He was crisp, he was clear, he had a real vision for what to do to take this country forward. He also has a record that he's proud of, and the biggest difference between Kamala Harris and Donald Trump is they both have records. Donald Trump's proud of his, Kamala Harris is ashamed of hers, and rightfully so. 5:10 de la madrugada aquí en Madrid, en horario central europeo. Mariana, Alejandro, Agustín, ¿cómo veis la fotografía alrededor de esos temas clave de fact-check que están poniendo ahora mismo en circulación y que se están moviendo alrededor tanto de uno como de otro? Sobre deuda por un lado, sobre esto de Springfield. ¿Cómo ha sido el capítulo del que se está también
muy pendiente alrededor de qué se podía plantear que estuviese, que fuera desinformación o que fueran bulos. ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, creo que los temas que van a quedar de este debate van a ser la cuestión de política exterior y la cuestión de los conflictos y la capacidad de liderazgo de Kamala Harris para transitarlos. Yo creo que ella también estuvo dentro de todo lo que se puede defender, estuvo en la cuestión de que hizo referencia a que no hay en este momento soldados americanos en lugares de conflicto, ¿no? Después de muchísimo tiempo. Y en segundo lugar, me parece a mí que está la cuestión de esta mentira alrededor de que grupos de inmigrantes comen perros y gatos, dijeron ahí en Springfield, en alguno de los Springfield de Estados Unidos, y que Taylor Swift acaba de sacar un apoyo a Kamala Harris, abrazada a su gato, tengo entendido. Entonces, sobre eso me parece que va a transitar los próximos días sobre los efectos de este debate. Para mí es un gran interrogante cómo todas las cuestiones tan agresivas de Donald Trump respecto a la inmigración y sobre todo a Sudamérica, la inmigración de Sudamérica, no tiene algún tipo de castigo más fuerte por parte de su electorado. Creo que hay una cuestión ahí por un lado de miedo, de prejuicios. Veremos eso cómo se comporta en el futuro electoral, y la cuestión acá que va a decir la elección es aquellos indecisos en los estados donde todavía no está decidida la elección, que son pocos estados, qué es lo que va a pasar, y veremos Trump con esto de la cuestión de los prejuicios, del liderazgo, el miedo a la inmigración y la cuestión de la inflación, y Kamala Harris hablando del futuro, de las posibilidades para las clases medias y las clases trabajadoras de salir adelante y de que Estados Unidos tiene que ejercer un liderazgo pacífico en el mundo. Alejandro. Sí, con respecto al tema de lo de Springfield, bueno, a ver, no, más allá, digamos, si se desmiente o no se desmiente, creo que el público o los seguidores de Trump ya en algún punto, insisto, están galvanizados de ese tipo de cuestiones. Algunos dirán que es un bulo, otros van a decir que no, siempre va a haber dos versiones, entonces en ese aspecto no le doy tanta relevancia, va a ser una anécdota del debate. Sí, el tema geopolítico creo que es un tema clave. También ahí, cuando se habló del tema de Medio Oriente, hay que recordar que Trump marcó muchas veces que Biden fue muy permisivo con Netanyahu. De hecho, varias veces Trump dijo que no le hubiera permitido a Netanyahu tomar las acciones que tomó. Creo que ese tipo de mensajes sí le llegan al electorado, pero básicamente, para tener en claro, acá creo que Trump y Harris le hablan a los dos Estados Unidos, digamos, ¿no? No me gusta hablar de las Américas, me gusta hablar de Estados Unidos, a dos Estados Unidos. El Estados Unidos conservador, el Estados Unidos que es de la parte profunda, que son de los originarios de la parte anglosajona y de los latinos que ya están afincados hace varias décadas, que bueno, ellos evidentemente no están conformes con el rumbo que ha tomado su país, y el Harris le habla básicamente a el Estados Unidos más progresista, al que quizás está integrado por las nuevas inmigraciones, las nuevas corrientes, y bueno, ahí está el choque. Creo que, reitero, del debate no va a quedar una cuestión clara, un claro ganador en cuanto a que no creo que ninguno haya convencido al electorado del otro. Pero creo que en el, digamos, un poco en la proporción o en la conclusión, se esperaba mucho más de Harris, se esperaba mucho más de ella, digamos, siendo una persona más joven, una persona más activa, siendo una profesional. No era el caso de Biden, que lamentablemente no hizo un buen papel, y sorprendió, a mí me dejó bastante sorprendido las limitaciones que mostró, y también me sorprendió el desempeño de Trump, que yo esperaba que estuviera en otro papel, quizás un poco más exaltado, y si bien estuvo exaltado, que es clásico en él, estuvo muy contenido y se ciñó muy bien a la mecánica, incluso creo que se adaptó en alguna parte a una mecánica bastante distinta, donde incluso los periodistas en vivo lo contradijeron bastante, lo cual, a rigor de verdad, con esto cierro el concepto, no lo vi que lo hicieran con Harris, ¿no? O sea, yo veía que en ese sentido, como se suele decir, estaba un poco la cancha inclinada. Pero bueno, ahí Trump no lo vi que lo afectase eso.
Otro de los puntos que llamará la atención y que será parte del debate es la postura de Kamala Harris respecto al fracking y a la producción petrolera. Ella había estado en contra del fracking durante mucho tiempo y Trump aprovechó para recordarle que tenía años contra el fracking, hablando sobre el uso de esta tecnología y los efectos ambientales que muchos grupos han atacado, pero que es fundamental para la producción petrolera en Estados Unidos. Buena parte de ella proviene de allí y sin duda los últimos reportes de la Agencia Internacional de Energía hablan efectivamente de que el petróleo seguirá siendo esa energía líder durante mucho más tiempo por ser más eficiente y más económica. Ella ha dado un viraje en ese tema, así como enfocarse en decir que su objetivo es hacer que las personas vivan mejor y no que vivan peor, y allí volvió sobre lo que son sus valores familiares y la necesidad de dar una mejor calidad de vida. Hablando del fracking, decía que era necesario, que era parte de lo que se tenía que permitir, así como el impulso de las startups. Hay un debate también que va surgiendo alrededor de cómo han sido el papel, cómo han estado los presentadores. La número 4 del Partido Republicano, que se llama Elise Stefanik, que es la presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, acaba de decir que los moderadores de la televisión de ABC News no han actuado como periodistas, sino como activistas pro Kamala Harris que atacaron sin fundamento al presidente Trump, lo que ha llevado a un debate 3 contra 1. Mientras permitían que Kamala mintiera repetidamente, ha dicho. El presidente Trump, dice Elise Stefanik, ganó abrumadoramente y volverá a ganar el día de las elecciones. ¿Qué pensáis del papel de los moderadores? Bueno, me parece, a ver, no sin partidizarlo tanto, pero en algún punto, digamos, yo lo noté y lo quiero decir, es decir, me pareció muy extraño que ver que los moderadores, yo creo que en por lo menos 3, 4 oportunidades tenían preguntas preparadas, como incluso se insistió mucho a Trump con respecto al papel que él desempeñó durante la toma del Capitolio, y se le insistió mucho con diferentes aspectos, como que se le hacían repreguntas, y bueno, yo esperaba que en algún punto eso sucediese con Kamala Harris. De hecho, como bien apuntó hace unos minutos Mariana, bueno, fue notable, digamos, cómo cambió la posición Harris con respecto al tema del fracking, que antes estaba en contra, ahora está a favor, y uno no veía que los periodistas apuntasen a esas contradicciones, o que por lo menos tuviesen algún tipo de repregunta con respecto a las afirmaciones de Harris. Se notaba que había como una suerte, que yo creo que eso fue algo que se generó, digamos, en la previa del debate, que se creó como que, bueno, que se afirmaba, bueno, Trump sostiene cosas que son falsas, lo cual es relativo, y como que los periodistas se obsesionaron mucho con buscar eso y no hicieron lo mismo, no fueron ecuánimes con Harris. Quizás si se hubiera hecho, digamos, de una forma igualitaria para ambos, no se estarían haciendo estas afirmaciones, pero bueno, se notó esa cuestión en el debate y llamaba la atención. Sí, me llamaba la atención que ella fue tratada como vicepresidenta y no como candidata. Él era el candidato y es un expresidente. En todo momento se le dio trato de vicepresidenta. Si tú preguntas, el mejor lugar para estar en un debate es en el lugar de víctima. Yo no creo que... A mí me parece que la función de los periodistas ahí fue para corregir algunas cuestiones que claramente eran mentiras o faltas a la verdad o alteraciones de la verdad. Pero es un lugar ideal para Donald Trump ese, de ponerse en víctima y que ahora sus compañeros de partido político salgan a decir lo que dicen. Yo creo que es todo lo que no hubiese querido Kamala Harris, ¿no? Porque lo ponen a Trump en el lugar de víctima en el debate. Con lo cual, ahí me parece que esa duda que probablemente esté en desmentir afirmaciones que claramente faltaban a la verdad, lo pone a Trump en un lugar de víctima, y que es un lugar deseado en un debate presidencial. ¿Creéis que sale con fuerza Kamala Harris del debate? Es decir, ha tenido un movimiento cuando fue nominada en el que subió las encuestas hasta sobrepasar a Donald Trump. Ha habido un momento de empate técnico hasta este debate. ¿Creéis que sale reforzada Kamala Harris, que sale
con fuerza para estos 2 meses que queda prácticamente de campaña electoral? Mariana. Mariana, ¿me escuchas? Pues Agustín. Muy bien, yo creo que sí sale fortalecida, más que nada porque demuestra que da la talla del debate presidencial, no estuvo ni un milímetro por debajo de estar de ser presidenciable, más allá de que la gente le vota o no, me parece que cualquiera se puede imaginar a Kamala Harris como presidente. Antes había dudas respecto a eso, y inclusive en su rol de mujer, ¿no? Ha demostrado ser una mujer con muchísima energía, con alto nivel, con capacidad de reflejos, así que estuvo a la altura de ocupar el cargo de presidente de los Estados Unidos. Creo que eso ha quedado consolidado en este debate. Nuevamente, respecto a la estrategia, ¿cuánto un debate puede, en una elección y sobre todo faltando tanto tiempo todavía para las elecciones? No lo sé. Creo que ella fue bastante disciplinada en cumplir con su estrategia y en los puntos débiles se defendió bien, al menos no perdió. Mariana, no sé si lo escuchas ahora. No sé si nos escucha. Bueno, desde mi punto de vista, digamos, creo que en el caso de Harris, Harris está haciendo el mejor papel que pueda hacer en este momento el Partido Demócrata. Recordemos que el Partido Demócrata salió de una crisis, tenía un Biden que, bueno, prácticamente se mostraba muy mal, no estaba en condiciones de debatir y, bueno, se ponía en duda su salud, con lo cual, comparado con Biden, bueno, Harris evidentemente es un gran avance para el Partido Demócrata. No obstante lo cual, el problema que tiene Harris es justamente no puede terminar de explicar ciertas cuestiones desde mi punto de vista, como bueno, estas políticas que ella propone, por qué no se están implementando. Creo que esa es la duda que yo estuve leyendo mucho en redes sociales, que es lo que le suele pasar a todo oficialismo, en definitiva. Ella se encargó de subrayar que no es Biden, lo cual está muy bien, pero bueno, también en algún punto tiene que hacerse cargo, digamos, de la gestión de Biden, que eso no se observó. O sea, se observó en todo momento como que ella se manifestaba como una persona distinta, y en este momento es básicamente quien ocupa la primera magistratura junto con Biden, que bueno, incluso Trump hasta se permitió bromear si estaba o no estaba entre nosotros el actual presidente de Estados Unidos. Con lo cual, ¿sale fortalecida? Creo que sale, digamos, bien con respecto a su electorado. Creo que en ese sentido sí. Ahora, si ha logrado conmover con la estrategia o ha logrado mostrarse como una adversaria superadora de Trump, hoy por hoy me parece que eso no fue claro. Insisto, la estrategia de ella en todo momento fue intentar en algún punto burlarse, relajar a Trump, digamos, sonreír. Y creo que con el correr del debate esa intentona se fue desvaneciendo, tuvo que ponerse seria, tuvo que dejar, digamos, de burlarse un poco de Trump, ponerse a debatir, y allí, bueno, mostró fortalezas y debilidades. En geopolítica la verdad que se la vio débil, en la parte energética también. Me pareció que puede ser interesante para los emprendedores el tema de las propuestas económicas, y en el tema de inmigración, bueno, son dos mundos totalmente distintos. Creo que nunca se pondrían de acuerdo, así que el que lo vota a Trump no la va a votar a Harris en ese aspecto, y el que la que lo vota a Harris no lo va a votar a Trump. Así que en ese aspecto son dos posiciones irreconciliables. En este entorno, la otra postura es la de Donald Trump. ¿Sale reforzado Trump? La otra gran pregunta es si Trump hoy ha perdido parte de la fuerza que tenía en la campaña electoral al verse en algunos momentos del debate un poco más nervioso, un poco más exacerbado. ¿Pensáis que sale fortalecido o no Trump? Agustín. Yo creo que que Trump hoy no perdió votos propios, porque claramente las debilidades que hoy Trump tuvo a sus votantes no le importan mucho, ni siquiera las referencias positivas que hizo sobre Orbán, sobre Putin, sobre los dictadores del mundo. Inclusive dijo que Venezuela es más seguro que Estados Unidos. Acá el secreto de la elección es que Kamala Harris pueda
convocar a votar a gente que hoy no está votando y que la voten a ella, los indecisos, las clases medias, las clases trabajadoras. Y me parece que en eso veremos el resultado, pero ella al menos pudo desarrollar la estrategia para el debate, ¿no? Creo que ninguno de los dos perdió votos sobre los que ya tenía. No hay ningún votante de la candidata demócrata que deje de votarla, ni ningún votante del candidato republicano que deje de votarlo. La cuestión es aquellos indecisos que todavía ni siquiera han decidido ir a votar y que deberían ir a votar por quién votarían. Si nadie se suma, entonces va a ganar Trump. Si hay nuevos votantes, entonces va a ganar Harris. Alejandro. Sí, me parece que coincide en el análisis, me parece que Trump no perdió votos. Me llamó la atención que no se aborde en el debate, ni a modo de repudio por parte de Harris, el atentado que sufrió Trump, que es un atentado que está aprobado. Creo que en ese aspecto hay que tener presente que eso lo fortaleció mucho con su electorado. Creo que también la posición que adoptaron los moderadores, que se leyó desde diferentes puntos, desde diferentes lados, como parcializada, también lo ayuda para construir esa imagen o ese relato, digamos, justamente de candidato antisistema, con lo cual entiendo yo que con respecto a la estrategia de debate salió ganando. La gran duda era, insisto, con respecto a este debate, era cómo, bueno, Trump se había enfrentado a Biden, lo había superado ampliamente, pero Biden había demostrado en ese sentido tener serios problemas, digamos, para afrontar el debate, en la rapidez de las palabras, de los conceptos, etcétera, etcétera. Se enfrentó a una persona absolutamente distinta, bueno, una mujer hija de inmigrantes, una mujer profesional, de trayectoria política reconocida, y bueno, la verdad es que no sentí que haya sido, digamos, o que haya perdido frente a... En los casos hubo una suerte de empate, aunque, insisto, me parece que por la épica que arrastra Trump con respecto a lo que sufrió el atentado, con respecto a la posición de los periodistas, en algún punto sale fortalecido también frente a otros electores. Pues mucho. Bueno, Mariana, que se has perdido y ya despedimos. Mariana, ¿Trump sale reforzado o no? Sale como es Trump. Sabemos que ese iba a ser su papel. Estaba allí para efectivamente utilizar esos espacios. Yo no lo veo fortalecido, lo veo en la misma posición. Creo que tampoco quedó en minusvalía, salvo algunos aspectos donde fue obligado a tomar posturas sobre temas como el racismo, por el cual siempre ha sido cuestionado, y temas como la migración. Al señalar que estaban llenos de criminalidad porque todo el mundo se había ido de Venezuela para allá, o porque tenían más de 11 millones de inmigrantes ilegales producto de las políticas de Trump. Al decirle negra a Kamala Harris también tuvo allí un pequeño traspiés, pero sin embargo salió airoso cuando dijo que a él no le importaba si era o no negra, que se había enterado recién. Entonces creo que no perdió. La verdad, no siento que él haya perdido un terreno allí. Más bien allí la que estaba para sumar y para cambiar su visión, porque recordemos que su primer debate era Kamala Harris, no Trump. A Trump lo conocen. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Agustín, Mariana, Alejandro, por compartir este postdebate. Buena noche allí, al otro lado del Atlántico. Buen negocio. Buen descanso. Igualmente. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. 5:29 de la mañana de esta madrugada que estamos viviendo aquí en Negocios Televisión con el debate Trump-Kamala Harris, en el que parece que Kamala Harris se habría ganado un poco de cuerpo, pero los republicanos están insistiendo en que la victoria del debate es suya. Hay una parte ahora mismo que está apuntando a una victoria de Donald Trump. Hay una parte demócrata, está bastante igualado, que está diciendo que Kamala Harris se habría ganado. Dos detalles del debate, a ver si podemos verlo. Alrededor, uno, de Taylor Swift. Ha ganado bastante terreno alrededor de protagonista fundamental. Alrededor de cómo se estaría viendo la imagen que parece que se va a extender y mucho alrededor de Kamala Harris, salir con el gato. No les pongo la fotografía por derechos, pero en Instagram Taylor Swift ha salido con su gato diciendo que
apoya a Kamala Harris. Y es interesante porque en ese mensaje que ha puesto en Instagram deja de una manera muy clara que eso de que iba a apoyar a Donald Trump no era así. Dice: como muchos de ustedes, he visto el debate esta noche. Si aún no lo has hecho, ahora es un gran momento para hacer tu investigación sobre los temas que nos ocupan, las posturas que estos candidatos toman sobre los temas que más te importan. Como votante me aseguro de ver y leer todo lo que pueda sobre sus políticas y planes propuestos para este país. Recientemente me di cuenta que de que la inteligencia artificial del yo había apoyado falsamente la carrera presidencial, que ella había apoyado falsamente la carrera presidencial de Donald Trump. Y dice, realmente mis miedos alrededor de la inteligencia artificial fueron evocados, ¿no?, después de eso, y los peligros de difundir información errónea. Me llevó a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante. La forma más simple de combatir la desinformación es con la verdad. Voy a votar a Kamala Harris, por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Dice, porque ella lucha por los derechos y las causas que creo que necesita ser defendidos. Creo que ella es una líder firme y talentosa. Ha hecho mi investigación, he hecho mi elección. Tu investigación es toda tuya para hacer y la elección es tuya también. Quiero decir, especialmente a los votantes por primera vez que van a votar, recuerden que para votar tienen que estar registrados. Está en el mensaje de cómo deben estar con amor y esperanza. Dama gata sin hijos. De tal manera que pone encima de la mesa lo que parece va a extenderse después del mensaje alrededor de las mascotas, los inmigrantes, etcétera, etcétera. De tal manera que aparece la fotografía alrededor de ella con su gato, su gata, poniendo encima de la mesa que este va a ser uno de los elementos clave. Además, le ha servido para darle el endorsement a Kamala Harris. El otro punto fundamental es esta otra diapo, alrededor de lo que Elise Stefanik está moviendo y cómo está colocando a los moderadores, presentadores, como uno de los elementos fundamentales del postdebate. Los moderadores de ABC no eran periodistas, eran activistas pro Kamala que atacaron sin fundamento al presidente Trump, lo que llevaba a un debate a 3 contra 1 mientras permitían que Kamala mintiera repetidamente. El presidente Trump ganó abrumadoramente y volverá a ganar el día de las elecciones, siendo sin duda el otro punto de polémica, los gatos y los moderadores. Luego está todo el tema alrededor de la guerra de Ucrania, Afganistán, gatos y moderadores como elemento fundamental que se está moviendo alrededor del debate de Kamala Harris. Abrimos segunda parte de debate alrededor de cómo ha sido este debate electoral, cómo se ha visto, con Eduardo Ramos, Senior Market Analyst en VT Markets. Bienvenido, Eduardo. Encantado, muy buenas noches. Días. Está también Robert Valencia, analista político. Buenas noches. Buenos días en España, buenas noches desde Nueva York. Un placer estar con ustedes. Y también nos acompaña José González, banquero de inversiones y managing partner de GCG Advisors. Bienvenido. Encantado, un placer. Primera valoración, ¿cómo habéis visto el debate, Robert? Bueno, pues es que por dónde empezar, es que ha sido un torbellino de emociones y ahora que Taylor Swift le dio el aval a Kamala Harris, pues bueno, yo creo que eso ha sido ahora la nota de acontecimiento. Yo considero que aquí se presentaron dos visiones totalmente distintas en líneas generales. Obviamente a lo largo de esta conversación hablaremos de temas más específicos, pero como incluso lo dijeron los moderadores, los invitados en el segmento anterior, yo creo que cada uno se mantuvo en su línea, Donald Trump, como es su costumbre, pintando un panorama de desolación, de destrucción. Habló de que con Kamala Harris estaba asegurada una tercera guerra mundial. Tomó el anzuelo, mordió el anzuelo de conspiraciones que han cundido en las redes sociales, particularmente en los círculos de
de la ultraderecha, como el hecho de que supuestamente inmigrantes haitianos comen perros, antes decía que comían gatos, luego lo extendió que comían mascotas, y obviamente pues al parecer Donald Trump no conoce la diferencia entre asilo político y asilo mental, porque en repetidas ocasiones mencionaba que había una invasión de personas con trastornos mentales que salían de instituciones psiquiátricas desde Sudamérica, y así fue la tonalidad de su mensaje, incluso evadiendo algunas preguntas que le hicieron los moderadores. Una muy en especial fue enero 6. David Muir, que es el anchor del noticiero de ABC, pues decía, le preguntó que si Donald Trump tenía algún tipo de arrepentimiento después de lo acaecido en aquel día del 6 de enero, y simplemente hizo el pivotaje inmediatamente y volvió a hablar de los inmigrantes, y esa fue la tonalidad. Muchos consideraron que Donald Trump pues tenía una actitud errática. Yo realmente lo considero igual. Creo que mordió el anzuelo varias veces. Kamala Harris lo atacó por donde más le duele, que son las aglomerías, estas correrías, estas personas que se aglomeran en sus correrías a lo largo del país. Pero creo que la visión de Donald Trump es de una visión catastrófica, un cataclismo que se viene en los próximos 4 años bajo una administración demócrata, mientras que Kamala Harris, si bien no explicó a fondo sus planes y dio a conocer el cambio o sus devaneos en su política, sí se tornó más moderada, hablando o invitando incluso a que se diera vuelta de hoja, que hubiera un paso de página, y ella la repitió varias veces, incluso, y con esto concluyo, pues yo creo que eso fue lo que le dio realmente el tiempo suficiente para describir esa temática, mientras que a Donald Trump, porque hay que señalar aquí que en este debate Trump tuvo más tiempo para hablar, tuvo 43 minutos y 3 segundos más, habló en su totalidad 43 minutos con 3 segundos, a comparación de Harris, y cito al New York Times, 37 minutos con 41 segundos. Creo que ese fue tal vez el lunar del debate. Creo que Trump habló más, pero yo creo que fue clara una evidencia que no es el que hable más, sino el que más tenga contundencia. Yo creo que Donald Trump, pues en ese sentido, como vuelvo y repito, mordió el anzuelo varias veces, los anzuelos que le tendió Kamala Harris. Eduardo. Buenas noches. Bueno, primero que nada siento que este debate sí viene a marcar una pauta interesante, porque a final de cuentas la opinión de los votantes se va a formar siempre a partir de los elogios incondicionales, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Y aquí en particular, hace rato escuchaba a los otros participantes también hablando sobre pareciera favoritismo hacia Kamala Harris también por parte de los moderadores. En lo particular siento que Trump sí tuvo muchas armas con las cuales defenderse, y a su vez Kamala Harris logró impactarlo con algunos puntos fuertes, como por ejemplo aquellos republicanos que según ella le han dicho de viva voz que Trump era un pésimo partidario, ¿no? Y a final de cuentas las respuestas de Trump muy bien analizadas después de estos ataques, pues decirle que bueno, había sido gente que él literalmente había despedido y por no hacer bien su trabajo, y el destacar que durante el mandato de Biden y la misma Harris todos estos puntos de despidos no se han visto, y en sí tanto militarmente como administrativamente tienen muchos déficits. Es un punto que creo que marca mucho la pauta de hacia dónde van a seguir los siguientes ataques o puntos a considerar. Algo que a mí me llama mucho la atención es que de desempleo se habló, pero se habló muy poco. Y hay cierto punto de razón en esto. Bien sabemos que se mantiene estable el empleo en estos momentos en Estados Unidos. No está en su punto más alto, pero sí no se encuentra tan bajo. Y el tema social creo que fue muy contundente en contra del mismo Trump, con todo el tema de que se habló un poco de aborto, con todo ese tema del Medicare o bien dicho del Obamacare, en donde pues Trump no tenía mucho hacia dónde estar moviéndose, porque en su mismo mandato pues bueno, él no lo quitó, y pues esto llevaba precisamente a volver a tocar ese tema de la reducción de tasas, ¿no? Entonces creo que ha sido un debate bastante interesante. En lo particular,
creo que es momento de estar todavía mucho más pendiente hacia lo que Trump pudiera hacer, porque creo que quedaron también muchas áreas grises. Es el tema de expansión de créditos, un poquito más hacia la inflación, pero principalmente creo que el tema que se debió también de haber tocado es el tema de la deuda nacional, ¿no? Sabemos que Estados Unidos se encuentra, bueno, hace un año y cacho más o menos, se alcanzó un techo de deuda y fue un problema muy recurrente y creo que son puntos que no se tocaron, que se debieran haber tocado, pero que evidentemente estaremos escuchando próximamente, ¿no? José, enseguida te doy paso, pero tenemos una cuestión importante alrededor de lo que acaba de suceder. Lo han visto en imágenes, Trump estaba en la spin room esta, ¿no? En la spinning room después del debate. Es un hecho fundamental que haya ido, ¿eh? Y es muy importante porque, aparte de lo que ha dicho, da la sensación de que Trump ha necesitado algo más para decir y para opinar. De entrada, no suele ir. Y ha ido a la spin room. Ha dicho en la sala, vamos a ver si podemos ver las imágenes. Y les cuento tanto como iba llegando a la sala como lo que les ha dicho. Se oye muy bajito, por lo que es mejor que yo les vaya diciendo todo lo que ha dicho, que lo tengo aquí, de las grandes agencias anglosajonas, pero ojo porque la llegada de Trump a la sala, a la spinning room, que tienen ahí en imágenes, es un hecho fundamental que haya ido, pero es prácticamente más importante lo que ahora va diciendo a distintas preguntas. Dice, por un lado, que han arruinado nuestro país sobre los demócratas. Luego, que los moderadores han sido injustos. Básicamente ha sido un 3 contra 1. Y ha dicho que Harris quiere un segundo debate. Y que lo quiere porque perdió el debate. En estas imágenes que están viendo, dice Trump que piensa que ha sido su mejor actuación, su mejor debate. Dice, digo la verdad, si gano votos o pierdo votos, no me importa. Porque en el fondo, este ha sido mi mejor debate. Ha dicho en la spinning room, en estas imágenes que están viendo. Esto es importante porque, por ejemplo, Aaron Cole, dice Bloomberg, el director de debate de la Universidad de Michigan, coautor de Debating de Donald, sobre los debates de Donald Trump, dice que este es un movimiento muy inusual, que no es normal ver este movimiento de Donald Trump. Dice, cada vez que esto sucede, es decir, que un candidato después del debate va a esta spinning room a intentar soltar un par de mensajes más a la prensa, dice, es una señal de que necesitas cambiar la narrativa, el guión, algo. Dice, no me sorprendería que pidiera más debates, dice Aaron Cole, pero claro, lo que ha dicho es que lo quiere Kamala Harris, ese segundo debate, que lo quiere, dice, porque habría perdido. Dice, Cole dice que cree que Harris ganó el debate y definitivamente demostró, dice Aaron Cole, que es una candidata y polemista diferente a lo que era Joe Biden. Ojo porque también se está apuntando desde distintos medios que en estas imágenes que han visto Trump estaba a la defensiva en esta sala de spinning, donde los medios hablan con los partidos, con los candidatos, ¿no? Después de un debate que se está ya hablando de que ha sido más duro de lo que se esperaba Trump, sobre todo si lo comparamos con el de Biden. Dice Trump que está sorprendido de las encuestas después del debate porque dice, lo he ganado yo. Pero claro, se está hablando de que generalmente es una mala señal cuando el candidato tiene la necesidad de hacer esto que ven en las imágenes, de ir a intentar insistir en el mensaje e intentar decir e insistir que ha ganado el debate. Ojo porque este movimiento de Trump post-debate estaría haciendo daño alrededor de quién ha ganado el debate, porque estaría siendo como un extra que ha tenido que hacer Trump para decirle a la prensa, a los medios de comunicación allí presentes, sus quejas alrededor de cómo le han tratado a los periodistas, los dos moderadores. Y por cierto, Trump, que ya abandonó esta sala, está ahora mismo entrando en el plató de Fox News.
para volver a dar el mensaje de qué es lo que ha visto en el debate. Fox News estaría ahora mismo recibiendo ya a Trump, o no estaría, no, está recibiendo ya a Donald Trump para hacer una valoración clara del debate. Pero les repito, ha criticado a los moderadores diciendo que ha sido un 3-1 y ha estado también dando el mensaje de que él ha ganado el debate y que por tanto Kamala Harris ya querría un segundo debate, ya querría otro debate. José González, que te he dejado justo cuando iba a dar el paso para dar esta última hora alrededor de lo que estábamos viendo. Una valoración de lo que está siendo el post-debate, una valoración del debate, José. Es muy claro que Donald Trump estuvo en este debate a la defensiva. Probablemente son uno de los mejores debates en términos de la tensión y la discusión que hemos visto en muchos años. Por las distintas por las personalidades tan diferenciadas de ambos candidatos. Trump siempre ha estado acostumbrado a intimidar. Y intimida por su presencia física, por la actitud que tiene absolutamente cínica de voltear los argumentos sin decir verdades. Es obvio que Trump es un tipo inteligente y preparado y que sabe que lo que está diciendo no es necesariamente cierto. Y sin embargo, insiste en decirlo y volverlo a repetir y volverlo a repetir. Se enfrenta a una mujer, hija de inmigrantes, representante de minorías. Las mujeres, que son ya mayoría de los votantes en los Estados Unidos, representan el 55% de los votantes registrados. Se sigue manejando como una minoría. El problema que tiene con Trump, con Harris, y lo evidenció en la pregunta sobre raza, en que después de haber dicho lo que dijo, y cuestiona que lo dijo, estando grabado y habiéndolo visto millones de personas, y se retrae de lo que dijo en función de si Kamala Harris es negra o no, se encuentra con la personalidad de Harris, que ha sido fiscal. Toda su carrera la ha hecho como fiscal en los Estados Unidos en temas penales y criminales, que fue la fiscal de la ciudad de San Francisco, la fiscal general del estado de California, y que está acostumbrada a este tipo de detenciones y performances delante de audiencias, en este caso judiciales, en este caso televisivas. Y es muy claro que la preparación de Harris, que tampoco sorprende porque ha sido muy disciplinada, ha sido mejor que la preparación de Trump, que es muy indisciplinado y es históricamente conocido. Su séptimo debate presidencial, después de los que tuvo con Hillary Clinton, con Biden, el anterior con Biden, CNN y este debate, que su indisciplina ha sido evidenciada. De ahí que demostraba una cierta molestia que él sabe manejar muy bien. Trump es un tipo absolutamente mediático. Toda su carrera como empresario le ha hecho explotando, capitalizando momentos mediáticos, y su carrera a la presidencia la hizo igualmente en este momento, en este debate. Ese argumento no necesariamente le funcionó. Y no respondió las preguntas directas. Argumentar que tuvo 3 oponentes en lugar de una es reconocer que las preguntas y las decisiones que le hicieron los moderadores, que fueron bastante precisas, le llamaron la atención sobre cosas que no son ciertas, que han sido desmentidas, y Trump juega siempre doble o nada. Duplicó, volvió a atacar, pero los ataques no le funcionaban. Y Harris, que empezó inicialmente y se sentía la tensión, acaso algo insegura, ligeramente dubitativa. No es fácil debatir contra Trump en una candidatura presidencial con la audiencia televisiva que tienen estos debates. Fue agarrando confianza y le fue volteando los argumentos. Y en su discurso de cierre es muy clara. Él dice: soy una candidata que busca oportunidades, una candidata que apunta al futuro y no al pasado. Y el cierre de Trump sigue siendo un cierre de negatividades, de falsedades, de cosas que no necesariamente van a funcionar, como se mencionaba, con ese bloque de indecisos que son los que van a decidir la elección, particularmente los 5, 7, 8 estados que hoy día son lo que se llama el path, el camino a la mayoría en los colegios electorales de 270 votos. En esa discusión, Trump sabe, y además por lo que demuestran las encuestas, que se enfriaron la última encuesta de Siena, New York Times, que se empieza a cerrar la brecha de nuevo, en donde Harris ya no pareciera contar con el entusiasmo
que había tenido inmediatamente después de que se aprobara su candidatura de la Convención Demócrata. Veremos cómo vienen las próximas encuestas, pero es muy claro que este debate debería de alguna forma favorecerla. En la medida que Trump sigue jugando para su base, que es el 20% del electorado, hay otro 20% que es la base sólida del Partido Demócrata, y en el medio hay 60% de votantes que son los que van a decidir esta votación. Y de nuevo, las últimas elecciones no es el voto popular precisamente el que determina la elección presidencial, sino los votos electorales. José, ¿cómo has visto la parte económica de ese debate? La parte más económica del debate alrededor de deuda. Mira, el problema de la deuda ha regresado de nuevo a la palestra, pero es un problema estructural en los Estados Unidos. Nadie duda de la solvencia. De momento las calificadoras llamaron la atención sobre el tema. Alguna de ellas le bajó el rating de la deuda norteamericana, la activación de la economía americana, que sigue teniendo una gran performance independientemente de los problemas que seguimos enfrentando en la pospandemia. Trump tampoco necesariamente contestó las preguntas que se le plantearon. Y las propuestas de Harris siguen siendo parte de una plataforma política. Su plan económico, que ha sido cuestionado por los economistas por la falta de detalles, no es necesariamente un pico detallado en los términos económicos, sino es una propuesta a la clase media, a las oportunidades, a los pequeños negocios, a las familias con hijos jóvenes, a las parejas jóvenes que no tienen acceso a la vivienda, que políticamente debería funcionar. Yo creo que nos hemos vuelto tan técnicos en los temas económicos en las últimas décadas que hemos olvidado lo que son las propuestas económicas. El Great Society de Lyndon B. Johnson, el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, no eran planes económicos, eran propuestas políticas que después se convirtieron en acciones económicas precisas, en planes económicos que además requieren de propuestas de ley que además sean aprobadas por la Cámara de Representantes y el Senado en función de los presupuestos. Hay un largo camino de que las propuestas de Harris se conviertan en programas económicos per se. Y en el caso de Trump no es muy bueno en lo que se refiere a políticas públicas. Y en este debate lo ha vuelto a demostrar, particularmente en esa pregunta sobre el Obamacare, en que no contesta si tiene o no una alternativa, si lo va a mantener o no, en qué se basan sus contradicciones y si tiene un proyecto de un plan o qué es necesariamente lo que va a hacer con el tema de la salud, que es un tema que sigue siendo importante y delicado en el país. Robert, ¿cómo ves la parte económica también del debate? ¿Cómo has visto esa parte económica? A ver, yo tengo que señalar, yo no soy economista, yo soy analista político, así que no tengo la autoridad que tienen mis colegas en este momento. Yo creo que lo que acaba de decir José pues está más que claro. Del limitado conocimiento que tengo de economía, los economistas lo han dicho, que el plan económico que tiene Harris convendría, por lo menos en el sentido de la deuda nacional, como lo señalaba también el otro colega, que es un tema que no se discutió, pero que a grandes rasgos, pues lo que señala y lo que también señaló Kamala Harris en su discurso es que muchos economistas y expertos pues avalan el trabajo que ella está haciendo, o por lo menos el plan, el proyecto que ella tiene a comparación de lo que tiene Donald Trump. Yo sí quiero detenerme en algo que acaba de decir José, que yo creo que no puede pasar por alto, porque si bien escuchamos las palabras de ambos candidatos, el lenguaje corporal tuvo mucho que ver en este debate. Y si bien la óptica no determina muchas cosas, pero creo que también cuenta. Y los pequeños detalles también cuentan en esos debates, porque están siendo observados por todo el mundo. Y algo que decía José, por ejemplo, es el comando que tuvo Kamala Harris en el escenario, en la poca interacción que hubo físicamente entre ambos candidatos. Y una cosa que señalaba, por ejemplo, el New York Times y el Washington Post, era que Donald Trump, siendo una persona de la estatura, porque él mide más de 6 pies, que son aproximadamente, o 6 algo, que es como 1,85, 1,90 de estatura, y él no quería cajas en las que, por ejemplo, Kamala Harris se pudiera parar, porque Kamala Harris evidentemente es mucho más baja en estatura que Donald Trump. Ahora, ¿por qué hago referencia a este tema físico? Porque en teoría política,
la presencia, el comando de la presencia en cámara importa mucho. Y en esos debates lo hemos visto históricamente en Estados Unidos, la postura, la presencia, cómo llenas tú el espectro de la pantalla importa mucho. Y esto lo vimos, por ejemplo, en el primer debate televisivo que se hizo en los Estados Unidos entre John F. Kennedy y Richard Nixon, en donde los televidentes le dieron, digamos, el visto bueno a la presencia que proyectaba JFK, John F. Kennedy, sobre Nixon. Y aún así, a pesar de verse en esa desventaja física, Kamala Harris se acercó a estrecharle la mano porque Donald Trump no quería estrecharle la mano. Y Kamala Harris se presentó con nombre y apellido y le dijo, esperemos que tengamos un buen debate. Y al final del debate, Donald Trump optó por partir cada uno por su lado, ni siquiera se acercó para despedirse como acostumbramos o como acostumbrábamos a ver en debates anteriores, que los que estaban presentes, los contendientes, pues se saludaban y se despedían con un apretón de manos. Y esta vez no lo vimos. Yo creo que esas cosas cuentan también. Y además, en la división de la pantalla, en el split screen, como se le dice en inglés, pues veíamos las expresiones faciales de ambos candidatos. Obviamente Kamala Harris no podía ocultar su asombro ante las cosas que decía Donald Trump. De igual manera, Donald Trump tampoco podía ocultar, miraba hacia arriba, parpadeaba, echaba sus ojos hacia atrás. También otro dato muy importante era que cuando Kamala Harris tenía la oportunidad de hablar, ella se dirigía a él, lo miraba fijamente hablándole, mientras que Donald Trump nunca se atrevió a hacerle, contacto visual. ¿Por qué hago mención de todo esto? Porque estas cosas importan. Estas cosas son tomadas en consideración y ni hablar, obviamente estamos en el tema de las redes sociales, la cantidad de memes que van a salir, seguro los comentarios que hizo Donald Trump sobre los gatos y que supuestamente los inmigrantes indocumentados vienen a hacerse prácticas transgénero en las cárceles, en fin, toda esa serie de galimatías y de falsedades, como señala José, pues obviamente van a reverberar, porque concluyo con esto, yo sé que tenemos unos pocos minutos porque el tiempo apremia, pero la verdad sea dicha, de este debate muy pocas personas se van a acordar más adelante. Los debates no se transforman en victorias necesariamente, y esto lo vimos por ejemplo en el 2016 con Hillary Clinton, que obviamente fue la candidata que en mi opinión se mostró más preparada que Donald Trump y aún así perdió. Entonces, los debates pueden mover la aguja un poco en las preferencias, pero esto será cuestión de días. Vamos a ver qué ocurrirá en las próximas semanas y si Donald Trump accede a participar en los próximos 2 debates de cara a noviembre. Todo está por verse, pues él no ha confirmado nada, pero ya su equipo de trabajo parece que está aceptando hacer otro debate, bien sea 1 o 2 debates con Kamala Harris. Eduardo, una valoración también de esa parte económica o de esta parte de comunicación que nos comentaba Robert y que yo creo que es clave también para entender lo que ha sucedido en el debate, esa posición de cada uno de los candidatos. Sí, totalmente endoso lo que comenta Roberto, porque, pues sí, lenguaje corporal te dice prácticamente casi todo, ¿no? Entonces, al ver a Trump con una mirada fija enfrente, displicente, sin prestar tanta atención o sin importarle tanto, e inclusive en momentos con algo de risa burlona a lo que decía Kamala, pues está interesante, pero eso igual creo que puede y va a estar jugando en su contra, ¿no? Precisamente lo que sucedía cuando hace un momento que Trump entra al spinning room, pues pareciera ser que algo siente él que le faltó, ¿no? Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que Donald Trump, de cierto modo, sí es un gran personaje y a final de cuentas yo hasta me podría llegar a atrever a decir que es un showman, ¿no? Entonces, sabe que necesita también ganar otros terrenos y evidentemente lo va a hacer. Regresando al tema más enfocado al económico, a final de cuentas sí vimos una diferencia muy fuerte con otros debates presidenciales.
con al no hablar sobre, por ejemplo, la deuda, ¿no? Que es la pregunta que ahorita ahondábamos. Y es que, por ejemplo, en 2008 con Obama, él mencionaba, si no mal no recuerdo, en un video que vi por ahí, que no podían permitirse como hipotecar el futuro de los niños en una montaña de deuda, ¿no? Y hoy vimos, consecuentemente, que los tiempos prácticamente han cambiado. Ni Harris ni Trump habló ni mencionó nada acerca de la deuda o de la posibilidad de recorte de gastos, ¿no? E inclusive, con todos los planes que presentan ambos candidatos, es probable que la deuda aumente todavía más. En el caso de Harris se estiman cerca de unos 2 millones, pero en el caso de Trump cerca de unos 4 billones de dólares. Entonces, son puntos interesantes, ¿no? Y también cómo van a estar atacando todos estos puntos, probablemente en un segundo debate. Estamos ya a nada de las elecciones, ¿no? Entonces, puntos importantes ahí a estar analizando y estar atentos, ¿no? Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. No sé si queréis tener algún mensaje final de algo que os haya llamado la atención. Bien, Si no... para finalizar ya rápidamente, creo que ambos candidatos están prometiendo seguir una política económica, como todos lo han hecho, entonces no hay mucho que ahondar ahí, pero sí estar muy pendientes a cuáles van a ser los siguientes cambios que van a hacer, y también estar pendientes al tema ahí de fracking, ¿no? Que es un tema mucho más local y que también se habló en el debate, ya que precisamente Trump mencionaba que Kamala Harris desde el día 1 que estuviera, el fracking iba a terminar de tajo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que este proceso de extracción pues ha ayudado precisamente a cierta estabilidad inclusive en los precios del petróleo, por lo que es un punto interesante también estar pues teniendo ahí en mente. Pues muchísimas gracias. No sé si quieres, Robert, ¿no? No, pensé que no, simplemente decir que vamos a ver cómo la campaña de Kamala Harris y, bueno, obviamente la de Donald Trump utilizarán porciones de este debate para fines de redes sociales. Yo lo único que puedo decir es que obviamente veremos, sí estoy de acuerdo que me gustaría ver una propuesta más, digamos, a profundidad, tanto de ambas campañas, pero realmente a grandes rasgos yo tengo que decir lo siguiente, y voy a citar al profesor Jay Rosen, profesor de la Universidad de Nueva York, que dice que aquí uno no debe enfocarse solamente en las probabilidades, sino en lo que está en juego. Evidentemente el tema económico es un tema que prima, es importante para todos, una economía saludable es lo que todo el mundo quiere, pero obviamente no solamente podemos basar nuestras opiniones en la economía, hay que ver qué otros factores pueden llevar a la estabilidad económica. Donald Trump puede llevar a una estabilidad mostrándose, como se ha mostrado el día de hoy, una persona que ya está dando a entender que no va a reconocer los resultados de noviembre si llega a perder. Es decir, vamos a volver a esa situación como la que vivimos en el 2020-2021. Yo creo que eso también son cosas que los estadounidenses tienen que pesar, ¿no? El tema económico importa, pero también quién es el mejor candidato para llevar los hilos en temas del cuidado del ambiente, del cuidado médico, de preservar lo que conocemos como el Estado de Derecho en Estados Unidos, las relaciones internacionales. Todos esos factores deben contar, pero obviamente dentro de la amalgama de votantes, pues habrán votantes que simplemente se preocupan por un tema, mientras que habrán otros votantes que se preocupan por varios temas en general. Así que todo está por verse, pero indudablemente ya estamos entrando oficialmente a la recta final de esas elecciones. José, ¿algo más para terminar? Básicamente, esta es probablemente una de las elecciones más interesantes y más cruciales en los Estados Unidos, no solo por los temas simbólicos, sino por los temas reales. Y las encuestas tienden a ser claras en que Kamala Harris ha recuperado el espacio que había perdido aparentemente Joe Biden, pero puede suceder cualquier cosa el 5 de noviembre. Para cualquier efecto práctico, las encuestas están en el margen de error. Recordando siempre que las encuestas no son predictivas, son descriptivas de un momento particular, la emocionalidad de los votantes. Este debate ha sido bien diseñado porque ha tocado los temas que son más sensibles. Recordemos que en esta elección
hay dos temas emocionales fundamentales. Uno es el aborto y el otro es la inmigración, y hay un tema real que es la economía. La inflación está afectando el humor, las expectativas, las motivaciones de la gente. Y la propuesta de Harris sigue siendo más optimista y más creativa que la de Trump en lo que se refiere a la economía, que no encontró mejor argumento que acusarla de marxista, y a su padre, que es un economista retirado de la Universidad de Stanford, de marxista también. Veremos qué dicen las encuestas en las semanas que quedan, pero va a ser una elección realmente interesante en que ambos candidatos tienen la opción de ganar y en que hay que seguir muy de cerca ese path, ese sendero hacia los 270 votos que ya no están limitados al Blue Wall del noreste, a esos 3 o 4 estados que determinarían la elección, sino que hay nuevos estados en disputa y ese número ya llega hasta 7 u 8 estados, que son los que vamos a seguir de cerca en las semanas que quedan. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Eduardo Ramos, José González y Robert Valencia, que ha estado tanto en el pre como en el post. Gracias a los tres. Buena noche, buen descanso, buen negocio. Buenas noches. Hasta luego. Buen día. Llevamos más de 4 horas de especial aquí en Negocios Televisión alrededor del debate electoral entre Trump y Harris, entre Donald Trump y Kamala Harris, que ha dado muchísimo para hablar, muchísimo que va a dar para hablar. Los gatitos, los presentadores, los moderadores y la parte geopolítica. Está con nosotros Alicia García Herrero. Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días también allí, ¿no? Entiendo que estás en Pekín. Estoy en Taipei ahora. ¿Cómo has visto el debate? ¿Una valoración de cómo ha estado Donald Trump, Kamala Harris? Acabo de hacer esto en inglés, así que perdona, pero yo creo que Trump ha perdido bastante los papeles en varias ocasiones. Creo que Kamala empezó también un poco, ¿no? You're a disgrace, en fin, un poco elevando el tono, pero creo que enseguida encontró su papel, que su papel es una persona que juzga a potenciales criminales, no sé, es decir, ese papel de juzgar. O sea, yo creo que esto es lo que ha llevado a Kamala, en mi opinión, a liderar el debate. Lo que no ha sido fácil, porque Trump ha intentado pues un poco salirse de las preguntas, ¿no? La pregunta sobre Israel. Tú no quieres a Israel, odias a Israel, aún peor, pero nadie sabe qué va a hacer el doble Estado, ¿no? O sea, es decir, ha conseguido para mí mostrar que no había respuestas de Trump a muchas de las preguntas. A partir de aquí, ¿sale reforzada Kamala Harris como para afrontar estos casi 2 meses en una posición mejor de la que tenía antes del debate? Yo diría que el que está convencido de votar a Trump no va a cambiar con este debate, y la pregunta es los swing states, en concreto Pensilvania, obviamente clave. No estoy segura, porque para mí que han pasado demasiado poco tiempo hablando de los problemas de los ciudadanos americanos, que si Afganistán está muy bien, que si Ucrania, pero el votante de un swing state lo que quiere saber es, bueno, han hablado de Medicare, quizás yo creo que ya ha sabido llevar ese tema bastante bien, pero el tema de la inflación, o sea, yo creo que ahí tendría que haber dado noticias de soluciones, de cosas que ya va a llevar a cabo. Por eso temo que, aunque sí que creo que ha salido bastante airosa, y Trump no sé si eso va a ser suficiente para mover los votos en los estados clave. Política era uno de los elementos fundamentales. No ha habido plan de Trump para ver cómo va a acabar la guerra de Ucrania. Sí que ha llamado la atención que Kamala Harris ha dicho que quería acabar ya con la guerra en Gaza, en Oriente Medio, y Trump que quería acabar ya con la guerra en Ucrania. Cada uno ha ido hacia un lado diciendo, uno que quería acabar un lado, otra que quería acabar el otro. ¿Cómo has visto la parte geopolítica y sobre todo cómo ves ese momento posterior a que si Trump incluso ha llegado a decir que incluso antes de ganar podría poner punto y final a la guerra de Ucrania? No el día después, hoy ha dicho incluso antes de ganar. Hombre, en su posición yo también podría, ¿no? Basta
parar no solo no dar más paquetes extraordinarios a Ucrania, sino parar el que está en curso. No solo eso, con una llamada a Putin y otra a Xi Jinping lo para. O sea, pero no es una buena respuesta. Es decir, una cosa es decir, puedo parar la guerra defendiendo los intereses de Estados Unidos, porque es ahí donde Kamala le pegaba fuerte. O sea, vale, pero ¿es esto en el interés de los Estados Unidos? Como no es un estadista, no puede decir eso, porque es que no le sale ni natural decirlo. Entonces, para mí, lo que importa ahora a los votantes americanos, y sobre todo, yo diría que más allá de los jóvenes votantes, importa en general, es la guerra de Gaza. O sea, la guerra en Gaza. Y ahí yo creo que ella, defendiendo la propuesta de 2 estados, para mí que ese ha sido uno de los puntos más fuertes de Kamala hoy. Economía, Alicia, ¿qué te ha llamado la atención? Ha hablado mucho de déficit, incluso ha acusado Kamala Harris a Trump de haber sido el que más ha llevado el déficit de Estados Unidos al alza. No ha dicho que ha sido en los tiempos del COVID. ¿Qué te ha llamado la atención de la parte económica? Sí, a ver, del déficit nadie puede decir nada porque Biden ha aumentado más el déficit. O sea, es decir, que es que ahí yo creo que no sé si haya hecho bien en decir eso porque no, o sea, no tiene nada que ganar. A mí me falta propuestas para reducir el déficit. Y ahí yo creo que los dos, o sea, no ha habido propuestas en el debate, ni de un lado ni de otro. En ese sentido, yo creo que Kamala estaba más preparada en la parte geopolítica, pero no en la parte económica. Me ha parecido bastante superficial. A partir de ahora, como punto final, Alicia, ¿crees que ha ganado Trump o Kamala el debate? Ha ganado Kamala, pero no para los votantes que van a decidir estas elecciones. Este es el problema que tiene ahora Kamala, en mi opinión. Viendo con algo, ¿no? China. Salió el dato de inflación. Han salido datos que reflejan un poquito de debilidad. ¿Qué estás viviendo? Y así ponemos punto final en la parte económica de la entrevista. ¿Cómo estás viendo China? Bueno, China los datos son realmente muy débiles. Mayor deflación, los agregados monetarios desplomándose y encima con exportaciones muy fuertes, que es bueno para China, pero es malo desde un punto de vista geopolítico, de presión, digamos, proteccionista del mundo entero. Entonces, yo creo que estos datos van a tener que movilizar a los líderes, las autoridades económicas de China, actuar hasta el exgobernador, ¿no? Jigan ha comentado de manera ya un poco, hasta suena dramática, de que China tiene que hacer algo rápido ante el problema de deflación. Yo creo que realmente si no vemos una respuesta bastante rápida, yo creo que estamos abocados a probablemente acabar el año peor de lo que habían anunciado en crecimiento, pero lo más importante, en crecimiento nominal por debajo del 4%, y esto es muy bajo para China, nominal. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Alicia. Buena tarde, buen negocio. Gracias, adiós. 6:13 de la mañana, 6:15, llevamos, ya les digo, más de 4 horas de especial informativo aquí en Negocios Televisión. A las 7 volveremos con toda la programación con Eva Villanueva y analizaremos cómo ha sido también o cómo va avanzándose alrededor del debate. Una parte de la prensa de izquierdas, anglosajona y hispana también, da la victoria a Kamala Harris. Otra parte está dudando y le da opciones importantes a Donald Trump de haber ganado este debate. Dice que ha conseguido, estaría más en el entorno de Fox, la victoria de Donald Trump. La prensa de izquierdas apunta claramente a una victoria y además fuerte de Kamala Harris, con una estrategia que están apuntando alrededor de cómo datos y propuestas ofrece además, dice la prensa de izquierdas anglosajona, esperanza a una parte de la bancada demócrata frente al impulso republicano de Donald Trump. 6:15 de la mañana, ya les digo, en 45 minutos volvemos con toda la información. El petróleo viéndose ahora por debajo de los $70, el mercado en futuros, que ya está cotizando, está también en negativo, no pone el efecto
del debate, 0,40 el SP500, 0,47 el Nasdaq 100. Le ponemos todo en orden a partir de las 7 de la mañana. Vamos a coger un poquito de descanso de 45 minutos y le seguimos contando lo que está pasando en este día, en esta jornada de debate electoral Trump, Harris, Donald Trump, Kamala Harris, que sin duda ha sido histórico. ¿Va a cambiar la esperanza de voto de republicanos o demócratas? Esperemos un poco, parece que Kamala ha salido algo reforzada. Buena mañana, buen descanso.